Buenas noches, estimado locutor de Relatos del Oculto, y a toda la audiencia que nos escucha esta madrugada. Me llamo Luis Ramos y les escribo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Quiero compartir con ustedes algo que me ha sucedido hace unos años, cuando trabajaba como repartidor de una tienda de abarrotes. Sé que suena raro juntar el mundo de los sicarios y lo paranormal, pero les juro que lo que viví me marcó de por vida. Espero que me crean, porque no hay día que no recuerde cada detalle con terror. Un encargo en el lugar equivocado. Era el 14 de noviembre del 2018, un día frío y oscuro en Juárez. Yo trabajaba como repartidor en un pequeño negocio que abastecía tiendas de abarrotes en las colonias más apartadas de la ciudad. El trabajo era sencillo: cargar la camioneta, llevar las mercancías y regresar. Pero ese día no fue como cualquier otro. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde cuando mi jefe, don Javier, me pidió que hiciera un encargo especial. Me dijo que tenía que llevar una caja con productos especiales a una casa en una colonia que preferí no preguntar mucho. No preguntes, Luis. Entrega y te regresas rápido, me dijo mientras me miraba fijamente. Al escuchar el tono de don Javier, algo en mi interior me decía que esto no era un encargo normal, pero sinceramente, en aquel entonces necesitaba el dinero y no podía darme el lujo de perder el trabajo, así que cargué la caja y salí en la camioneta con las indicaciones claras. Debía entregar la mercancía en una casa en una colonia llamada Puerto Anapra, un lugar que ya era conocido por estar controlado por un cártel. Llegué al lugar cuando ya había oscurecido. El barrio estaba casi desierto y las pocas luces que alumbraban apenas lograban romper la negrura de la noche. La casa indicada no era de fácil encontrar. Era una construcción sencilla, con una camioneta negra estacionada afuera y un par de hombres armados vigilando la entrada. Al bajarme del vehículo, sentí una ola de frío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien, pero seguí con la entrega. Uno de los hombres, con tatuajes en el cuello y una mirada bastante intimidante, me señaló con la cabeza que pasara. Dentro de la casa, el ambiente era aún más pesado. Había un olor extraño, una mezcla de humedad, pólvora y algo más que no podía identificar. Pero lo que realmente me inquietó fue lo que vi en la sala. En una esquina había veladoras encendidas, rodeadas de figuras de la Santa Muerte y de lo que parecían ser ofrendas. En el centro había un hombre sentado en un sillón, con una expresión severa, intimidante. Me pidió que dejara la caja sobre la mesa. Lo hice rápidamente, evitando hacer contacto visual con absolutamente nadie. Justo cuando me disponía a salir, escuché un ruido fuerte en el segundo piso, como si algo hubiera caído con fuerza. El hombre del sillón me miró y luego gritó hacia las escaleras: «No empieces con tus chingaderas». Pensé que se refería a otra persona en la casa, pero los hombres que estaban en la sala se miraron entre ellos con una mezcla de miedo y bastante desconcierto. En ese momento supe que algo extraño pasaba ahí. Al salir de la casa, me apresuré hacia mi camioneta, pero antes de subir, escuché un grito desgarrador proveniente del interior. No era un grito humano, era algo que no puedo describir con palabras, un sonido gutural, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Los hombres armados que estaban afuera me miraron bastante nerviosos, pero no dijeron nada. Uno de ellos incluso hizo una señal de la cruz y murmuró algo. Me subí al vehículo y arranqué, decidido a no volver nunca más a ese lugar.
Mientras conducía por las calles desiertas, algo empezó a sentirse extraño. La camioneta, que hasta entonces había funcionado perfectamente, comenzó a fallar. Las luces apagaron y encendieron varias veces, y sentí que el motor perdía fuerza. Fue entonces cuando vi algo por el retrovisor. Una figura oscura, alta y delgada. Estaba parado en medio de la calle. No pude distinguir su rostro, pero sus ojos. Esos ojos rojos brillaban como brasas encendidas. Aceleré lo más que pude, pero la figura parecía seguirme. No corría, simplemente aparecía cada vez más cerca, como si se deslizara por el aire. Llegué al negocio temblando y casi al borde de un ataque de pánico. Don Javier, al verme, supo de inmediato que algo había salido mal. Me llevó a la trastienda y me sirvió un café para calmarme. Fue entonces cuando me contó algo que jamás olvidaré. Esa casa no es cualquier casa, Luis. Esa gente está metida hasta el cuello en cosas oscuras. No solo trabajan para el cártel, también hacen pactos con cosas que no son de este mundo. Según don Javier, había rumores de que esa casa era utilizada para rituales. Los sicarios del lugar no solo pedían protección a la Santa Muerte, sino que también ofrecían sacrificios para asegurar su poder y el territorio. Pero había un problema. Según los rumores, algo había salido mal en uno de los rituales. Uno de los líderes había invocado algo que no podía controlar, y desde ese entonces la casa estaba maldita. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a la figura oscura parada frente a mí observándome, con esos ojos rojos, pero lo peor fue lo que sucedió a las 3 de la mañana. Estaba acostado en mi cuarto, con las luces encendidas, cuando escuché un golpe fuerte en la ventana. Me levanté, temblando, y miré hacia afuera. No había nadie, pero en el cristal había marcas, como si alguien hubiera pasado los dedos por ahí. Después, escuché pasos dentro de la casa. Pensé que era mi hermano, pero cuando fui a revisar, me di cuenta de que estaba solo. Los pasos continuaron cada vez más fuertes, hasta que llegaron a la puerta de mi cuarto. La puerta se abrió lentamente y vi la sombra. Era la misma figura que me había seguido en la camioneta. No dijo nada, no hizo nada, solo me observó por lo que parecieron horas, hasta que desapareció. Desde esa noche dejé el trabajo de repartidor y jamás volví a esa colonia. Sin embargo, hasta el día de hoy siento que esa figura sigue vigilándome. A veces, en las noches más oscuras, escucho pasos fuera de mi cuarto o veo sombras que no deberían estar ahí. No sé si alguna vez podré deshacerme de esa presencia, pero algo me dice que todo comenzó en esa casa. Y le advierto a cualquiera que esté escuchando: hay cosas que es mejor no investigar ni preguntar, porque cuando lidias con personas que no tienen límites, ni en lo humano, ni en lo paranormal, te arriesgas a perder algo más que la vida. Gracias por escucharme, Daniel. Espero que mi relato pueda servir de advertencia para alguien más. Buenas noches a todos. Buenas noches, estimado Daniel, y a todos los que están escuchando Relatos del Oculto. Mi nombre es Juan Carlos Beltrán. Soy originario de Los Mochis, Sinaloa, y he decidido compartir con ustedes una experiencia que no solo me ha cambiado la vida, sino que aún me atormenta cada noche. Sé que los relatos sobre cosas paranormales a veces pueden parecer inventados, pero les aseguro que esto es completamente real. No solo fui testigo de algo fuera de este mundo,
sino que estuve cara a cara con el terror encarnado, en la forma de sicarios o algo más oscuro. Hace unos años trabajaba como chofer de taxi aquí en Los Mochis. Conducir de noche no era fácil, pero era la única manera de mantener mi familia. El ambiente en Sinaloa siempre ha sido complicado, pero todo en ciertas zonas donde sabes que el narco tiene el control. Uno aprende a no preguntar, a no mirar demasiado y a no hablar de lo que ve. En una noche como cualquier otra, pasaba la medianoche, cuando recibí una llamada para un servicio en una zona cercana al centro. Me pidieron que recogiera un cliente en una dirección, pero el tono de quien llamó era extraño. No me dio detalles, solo me dijo: pasa, no preguntes nada y llévalo donde te diga. Algo dentro de mí me decía que no aceptara, pero la paga prometida era demasiado buena. Llegué al lugar indicado, una casa vieja, con las luces apagadas y un silencio que me puso la piel de gallina. Apenas estacioné, salió un hombre alto, vestido de negro con el rostro parcialmente cubierto. No me miró directamente, solo abrió la puerta trasera y subió. Maneja, compa, yo te digo dónde parar, dijo con voz seca. Mientras conducía, sentía que el aire dentro del taxi era cada vez más pesado. Mi pasajero tenía una aura que me erizaba la piel. Era como si algo en él no fuera humano, pero no me atreví a mirarlo mucho por el retrovisor. En un momento, mientras cruzábamos una calle solitaria, le pregunté casualmente: ¿va muy lejos? El hombre soltó una risa baja, casi como un gruñido. No te preocupes, chofer, a dónde vamos no es tan lejos, pero puede que no te guste. Esa respuesta me heló. Pensé en detenerme y pedirle que se bajara, pero algo me decía que no lo hiciera. Había algo en su voz que parecía una amenaza, aunque no dijera nada directamente. En lugar del silencio, finalmente, me pidió que doblara en una calle de terracería. La zona era completamente oscura, rodeada de casas en ruinas y lotes baldíos. Me detuve frente a una bodega vieja, con las paredes llenas de grafitis y el techo casi derrumbado. El hombre bajó sin decir nada y me hizo una seña para que esperara. Entró a la bodega y yo me quedé solo en el taxi, tratando de calmarme. Fue entonces cuando lo noté: el silencio. No había un solo ruido, ni el canto de los grillos ni el ladrido de perros. Era un silencio antinatural, como si el tiempo se hubiera detenido. Miré hacia la bodega y vi las sombras moviéndose en el interior, pero no parecían humanas. Eran figuras alargadas, deformes, que se deslizaban por las paredes como si fueran parte de ellas. Daniel, aquí es donde me arrepiento de no haber arrancado y salido corriendo. Algo dentro de mí me decía que ese lugar no era normal, pero el miedo me tenía paralizado y aún no había visto lo peor. La aparición de los muertos. Pasaron unos minutos y mi pasajero salió de la bodega, pero no venía solo. Lo acompañaban otros 2 hombres, ambos armados y detrás de ellos algo más. Al principio pensé que era otro hombre, pero al fijarme mejor vi que no caminaba, flotaba. Era una imagen oscura, con una especie de capucha que cubría el rostro. No tenía piernas, solo una especie de humo negro que se movía como serpientes alrededor de su cuerpo. Sus ojos brillaban con el rojo intenso, como brasas en el infierno. Uno de los hombres armados me señaló y gritó: «Apaga las luces, no lo veas directo». Obedecí inmediato.
pero ya era demasiado tarde. La figura se giró hacia mí y sentí como si una fuerza invisible me apretara el pecho. No podía respirar ni moverme. Mi visión se nubló y lo único que escuchaba era un susurro en un idioma que no entendía. El hombre que había subido a mi taxi se acercó y golpeó el cofre con fuerza. «¡Vete!», me gritó. «Ya no sirves aquí». Con las pocas fuerzas que me quedaban arranqué el taxi y salí de ahí lo más rápido que pude. Mientras manejaba, veía por el retrovisor cómo la figura oscura me seguía, deslizándose por el aire. No sé cómo logré perderla, pero cuando llegué a mi casa estaba temblando y apenas podía respirar. La verdad detrás de la bodega. Al día siguiente decidí contarle lo sucedido a un amigo que trabajaba como policía. Cuando le describí el lugar, su rostro cambió. Me dijo que esa bodega era conocida en la zona, no solo porque los sicarios se ubicaban y la usaban como un punto de reunión, sino porque se decía que ahí hacían rituales satánicos. Según mi amigo, había rumores de que los sicarios de ciertos cárteles no se pedían protección solo a la Santa Muerte, sino que hacían pactos con algo más oscuro. Personas desaparecían cerca de ese lugar y muchos decían que sus almas eran ofrecidas como sacrificio. Lo que más me impactó fue lo que me dijo al final. Esa figura que viste, Juan, no era de este mundo. Muchos la llaman el vigía. Dicen que es un espíritu que ellos invocan para proteger todo su territorio, pero que una vez que lo ves, no te deja en paz. Desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. A veces mientras conduzco, siento que algo me observa desde el asiento trasero. Otras veces en mi casa, escucho pasos y susurros en la oscuridad. Lo más aterrador ocurrió hace un par de meses, cuando encontré marcas en el techo de mi cuarto. Eran arañazos, como si algo hubiera intentado entrar desde arriba. Sé que muchos pensarán que estoy loco o que me lo estoy inventando, pero les juro que todo esto es real. Los sicarios no solo tienen armas y poder, algunos están ligados a fuerzas que nosotros no podemos comprender. Gracias por escucharme, Daniel, y espero que este relato pueda servir como advertencia. Si alguna vez se encuentran en una situación parecida, hagan lo que yo no hice. Corran antes de que sea demasiado tarde. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Mi nombre es Adrián Gutiérrez y les escribo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Antes que nada, quiero agradecerte por leer este relato. Es algo que nunca he contado en público, pero siento que necesito sacarlo de mi pecho. Lo que viví hace 3 años solo fue aterrador, sino que mostró que hay cosas peores que la muerte. En esta ciudad estamos acostumbrados a convivir con el peligro, balaceras, secuestros, desapariciones. Pero lo que voy a contarles va más allá. Hablo de algo oscuro que se esconde detrás del narco, algo que no pertenece a este mundo. Espero que la audiencia me crea, porque ni yo mismo entiendo cómo salí vivo. Yo trabajaba como mecánico en un pequeño taller en las afueras de Nuevo Laredo. Mis días eran bastante rutinarios: arreglar coches, lidiar con clientes difíciles y evitar hablar de los problemas que todos sabemos que estaban ahí. ¿Por qué? Daniel, aquí aprendemos desde jóvenes a no hacer preguntas. No importa cuántas camionetas negras lleguen, no importa si escuchas gritos en la noche o si ves gente con armas largas entrando a las casas. Uno se queda callado y sigue trabajando. Todo comenzó una tarde, cuando al taller llegó una camioneta blindada que apenas cabía en el lugar. Bajaron 3 hombres, todos con ropa táctica y armas visibles. No había duda,
Eran sicarios. El líder, un tipo alto y delgado con un tatuaje de una calavera en el cuello, se acercó y me entregó las llaves. Revísala bien, quiero que quede perfecta. Tienes hasta mañana. ¿Entendido? Sí, claro, señor. Lo que usted diga, le respondí, tratando de mantener la calma. Esa noche me quedé solo en el taller trabajando en la camioneta. Al principio todo parecía normal, pero cuando abrí el compartimiento trasero, mi vida cambió para siempre. En la cajuela había algo envuelto en plásticos negros. No soy tonto, Daniel. Yo sabía que eran cuerpos, pero no eran solo cadáveres. Algo en ellos estaba mal. No parecía que los hubiera matado a balazos ni apuñalados, como suele pasar aquí. Estaban deformes, como si algo los hubiera quemado desde adentro. Sus rostros estaban congelados en expresiones de puro terror. Cerré la cajuela de golpe y traté de convencerme de que no había visto nada. Pero entonces escuché un ruido. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando detrás de mí. Ayúdanos. Me giré rápidamente, pero no había nadie, solo las herramientas y la camioneta. Quise pensar que había sido mi imaginación, pero el aire en el taller se había vuelto pesado, casi irrespirable. Decidí irme a casa dejando todo para el día siguiente. A la mañana siguiente, cuando llegué al taller, la camioneta ya no estaba. En su lugar, había un hombre esperándome. Era diferente a los demás. Vestía un traje negro impecable y tenía una presencia que me daba miedo. No llevaba armas visibles, pero su sola mirada era suficiente para intimidar a cualquiera. Gracias por tu servicio, Adrián. Lo hiciste bien, dijo con una voz calmada pero fría. No sabía qué responder, solo di las gracias. Pero antes de irse me lanzó una advertencia que nunca olvidaré. No abras cosas que no te corresponden. Hay secretos que deben quedarse donde están. Esa noche pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado, Daniel, muy equivocado. Las cosas comenzaron a cambiar en mi casa. Escuchaba pasos en el pasillo a medianoche, aunque yo vivía solo. Las luces parpadeaban sin razón y a veces encontraba marcas de manos en las ventanas, como si alguien hubiera intentado entrar. Pero lo peor eran los sueños. Soñaba con los cuerpos que vi en la cajuela, pero en el sueño no estaban muertos. Me miraban con sus ojos vacíos y sus bocas deformadas. Me susurraban cosas en un idioma que no podía yo comprender. Una noche desperté con un dolor agudo en el brazo. Al mirarlo, vi que tenía arañazos profundos, como si alguien me hubiera atacado mientras yo dormía. Unos días después, un hombre apareció en el taller. Era uno de los sicarios que había traído la camioneta. Estaba pálido, con ojeras profundas y temblando como una hoja. Adrián, necesito tu ayuda. Algo nos está siguiendo. Me contó que, después de llevar la camioneta, cosas extrañas comenzaron a pasarles a todos los que estuvieron involucrados. Uno de sus compañeros se había suicidado tras decir que veía sombras persiguiéndolo. Otro había desaparecido sin dejar rastro. Eso que cargamos en la cajuela no era normal, no eran solo cuerpos, algo más venía con ellos. Le pregunté qué quería decir, pero se negó a dar detalles. Solo dijo que el patrón había hecho un pacto con algo oscuro para ganar poder sobre sus enemigos, pero que ahora eso se le había salido de control.
Esa noche, el sicario me llevó a un lugar en las afueras de la ciudad, un rancho abandonado que usaban como base. Cuando llegamos, vi que había un altar improvisado con veladora, cruces invertidas y figuras de la Santa Muerte. Tenemos que detenerlo, si no esto nos va a matar a todos, dijo. Lo que ocurrió después es difícil de explicar. Mientras rezábamos frente al altar, las veladoras se apagaron de golpe y una risa profunda llenó el lugar. No era una risa humana, era algo más, algo que venía de las sombras. La figura comenzó a aparecer frente a nosotros. Era alta, con cuernos retorcidos y un cuerpo cubierto de sombras que se movían como si estuvieran vivas. Sus ojos eran dos pozos de fuego y su voz resonaba en mi cabeza. Ya es tarde, todos ustedes me pertenecen. El sicario gritó y disparó su arma, pero las balas no le hicieron nada. La criatura se abalanzó sobre él y en cuestión de segundos su cuerpo cayó al suelo, vacío, como si le hubieran arrancado el alma. Yo corrí como nunca en mi vida. No sé cómo logré llegar al coche y escapar, pero desde esa noche supe que nunca más estaría yo a salvo. Daniel, desde entonces he tratado de seguir con mi vida, pero no es fácil. A veces siento esas cosas que me siguen, escucho su risa en mis sueños. He visto sombras moviéndose en las esquinas de mi casa. Sé que lo que cargaban en esa camioneta no era solo mercancía, era algo más, algo que no debió ser despertado. Los narcos creen que pueden controlar todo, pero hay cosas que no les pertenecen, cosas que ni siquiera ellos pueden manejar. Gracias por escuchar mi relato. Solo espero que esto sirva como una advertencia. A veces el verdadero terror no está en los hombres, sino en lo que invocan. Cuídense.